Bueno, vamos a comenzar. Tienen disponibles dos textos. Denis Baranger, que es un psicólogo radicado en Misiones y trabaja allí, y Nuria Cortada de Coan, ya fallecida, pero que desarrolló mucho su trabajo en la UBA. Tienen detallado en esta guía qué conceptos fundamentales pueden sacar de cada uno de los textos. ¿Sí? Está indicado acá, así que esto les va a servir para guiarse en el momento de la lectura de los textos. ¿Qué aspectos fundamentales deben acentuar en uno y otro? Recuerden lo que está en el logo amarillo. Estos dos textos tienen más contenidos de los que desarrollamos en el primer práctico. Muchos de los contenidos de estos dos textos también los van a usar en la clase práctica 2. Mi sugerencia es que se concentren esta semana solo en los aspectos de la clase 1 de estos textos. Ya van a tener la clase 2 para revisar estos textos y buscar lo que necesitan para la clase 2. Entonces, de estos textos buscamos solo lo que es los contenidos de la clase 1. ¿Y cuáles son los contenidos de la clase 1? Bueno, el programa de trabajos prácticos establece estos contenidos, ¿sí?, para el primer práctico. Los básicos, los introductorios, que es la estadística, y conceptos fundamentales que hacen al manejo de la estadística. Población muestra, dato y todo lo referido al dato. Y luego se les propone que puedan establecer relaciones importantes entre estos conceptos. Bueno, ¿cuál es la relación entre una estadística descriptiva y inferencial, entre población, unidad de análisis, muestra, entre variable y dimensión, tipo de variable y valor? Son relaciones que, una vez analizados los conceptos, vamos a poder establecer. Comenzamos. Fundamental, estadística. ¿Sí? Y ahí vamos a tomar esta definición de Cortada de Coan en el capítulo 1, que dice que, y recuerden esto, la estadística son métodos científicos. La estadística no es una ciencia, repito, no es una ciencia, son un conjunto de técnicas científicas, es decir, técnicas probadas al servicio de la investigación y que las realiza cualquier persona de la misma manera en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero utilizar una técnica estadística, es un procedimiento definido de una determinada manera, que se realiza de esa determinada manera, y todos los que la realizan de manera igual. Entonces, no es una ciencia de la estadística, son técnicas. ¿Técnicas para qué? Bueno, siempre son técnicas ¿las técnicas para qué son? Para conseguir, obtener, lograr algo. Bueno, las técnicas estadísticas siempre van a estar al servicio del hecho de poder obtener, producir información. Una investigación sobre un tema es una manera de obtener datos sobre una determinada área de interés, y la técnica por la cual uno obtiene esa información son técnicas básicamente de dos tipos, o cualitativas o cuantitativas. Nosotros nos vamos a dedicar a, cuando queremos producir conocimiento en algún área específica de nuestro interés, cuando esos sujetos o objetos que queremos estudiar tienen dos características fundamentales. En primer lugar, ¿sí?, esto, que eso que queremos saber no sabemos por qué ocurre. Miren, piensen ustedes en la encuesta que llenaron online. Esa encuesta es un instrumento, es una encuesta online, como podría haber sido otro tipo de instrumento para recabar esa información. Si se les podría haber pedido que manden un mail, o cada profesor hubiese entrevistado a cada uno de ustedes. Bueno, obviamente que las técnicas tienen que ver con la posibilidad de obtener la información. Entonces estamos todos a distancia, hacemos un formulario Drive. Y lo que queremos saber básicamente, y esto es lo que nos interesa, es cuál es el perfil de estos estudiantes que están cursando la materia, en este caso obligadamente, por las circunstancias sociales, hacerlo a distancia. Entonces,
Esto que queremos saber es lo que va a constituir, ¿sí?, este perfil de este alumno, el tema de estudio. Y esas cuestiones que queremos saber justamente no las conocemos. Conocemos sí que son todos estudiantes de psicología. Eso no es para nosotros algo que querramos saber. Conocemos sí que todos ustedes están estudiando estadística. Eso es algo común que tampoco nos interesa develar porque ya está develado. Lo que nos interesa saber es, bueno, ¿qué aspectos hacen al perfil? Estos chicos, ¿de dónde son? ¿Cuántas materias cursan? ¿Ya han cursado anteriormente? Bueno, ¿cuántas materias aprobaron? Estos aspectos que no conocemos son aspectos que son debido al azar, es decir, hay una serie de causas que son muy numerosas y complejas e intrincadas entre sí que hacen a ese perfil, en este caso del estudiante, y que no sabemos por qué se producen o cómo son. Entonces, justamente van a ser objeto de nuestro estudio. Y tiene una segunda particularidad la técnica estadística, que la técnica estadística está referido a muchos sujetos u objetos que querramos analizar. Las técnicas estadísticas no son técnicas de caso por caso, ¿sí? No son técnicas de analizo a una persona a la otra, no son para los casos clínicos. Esas son técnicas de casos clínicos, son técnicas más del orden cualitativo. Cuando lo que queremos saber está referido a un grupo y ese grupo está conformado por muchos sujetos u objetos, es decir, grandes cantidades, las técnicas justamente para producir información de ese grupo son las técnicas estadísticas. Y eso es lo que vamos a aprender juntos en este cuatrimestre. Entonces, la estadística, recuerden, no es una ciencia, son métodos científicos, técnicas científicas. ¿Qué sirven para qué? Bueno, sirven para recolectar, organizar, resumir datos relativos a un conjunto de observaciones o de individuos. Es decir, hay algo que vos querés saber. Eso es lo que llamamos tema de estudio, ¿sí? El área de interés, el área de investigación. Hay algo que querés saber. Bueno, ¿cuál es el perfil de estos estudiantes? Además, lo que haces entonces es definir exactamente, además de qué querés estudiar, es sobre quién lo querés estudiar. Ese quién, ¿sí?, sobre el que recae tu investigación, es lo que llamamos una unidad de análisis. Cada uno de esos individuos o de observaciones, ¿sí? Porque pueden ser que yo, capaz que te interese periodos de la historia, capaz que te interesa autores que analizaron el tema de la angustia o del objeto, ¿sí? Entonces, cada uno de esos individuos sobre los que recae la investigación, los vamos a denominar unidad de análisis. Justamente son identificables, son divisibles, ¿sí? Son únicos, son discretos, son entidades reconocibles. Cada una de las unidades de análisis tiene esta identificación propia, que es la de poder determinar que existe y que sobre esa unidad, ese sujeto o ese objeto va a recaer mi investigación. ¿Y qué hacemos sobre esos objetos? Bueno, lo que hacemos es recolectar datos, ¿sí?, organizarlos, esos datos que juntamos, y presentarlos para poder tomar conclusiones válidas y efectuar decisiones lógicas. ¿Qué quiere decir que extraemos datos? Bueno, ustedes han completado la encuesta. Queremos saber, el tema de investigación sería el perfil del estudiante. Bien, ¿quiénes son las unidades de análisis? Muy fácil. Cada uno de los estudiantes, pensemos, a los que está dirigido la encuesta. Entonces son todos estudiantes de la Universidad de La Plata, pero que además no estudian informática, no estudian ingeniería, estudian psicología y además estudian psicología y están cursando actualmente estadística en este cuatrimestre. Entonces hay aspectos comunes a esos sujetos sobre los que sobre los que va a recaer mi estudio, ¿sí? Tienen que tener características comunes y específicas. Sobre esas unidades que yo
analizo, que yo estudio, ¿sí? Recojo estos datos. Los datos, recojo datos. Bueno, decime cuántos años tenés, decime de dónde sos, decime si trabajás. Recojo esos datos. Una vez que los recojo, los organizo, ¿sí? Los resumo y los presento para su análisis. La clase que viene, en la clase 2, vamos a ver cómo son esas técnicas para recolectar, organizar y presentar. Básicamente las técnicas iniciales van a ser a través de una tabla y un gráfico. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Y la siguiente clase vamos a ver algo más importante aún en las técnicas estadísticas, que es un resumen a través de índices, de índices propiamente estadísticos. Pero para poder llegar a aplicar técnicas de recolección y de resumen, tenemos que tener un lenguaje común y conocimientos básicos acordados. Por eso es fundamental que entendamos qué es la estadística. Entonces, vamos a entender estadística como métodos científicos, ¿sí? Al servicio de la producción de un conocimiento de algo que justamente se debe a muchas causas, que son complejas, ¿sí? Y de las cuales yo no puedo decir a priori cómo es. Yo no puedo decir, yo sé que los chicos son de estadística, que por supuesto son de la Facultad de Psicología y estudiantes de la Universidad de La Plata, pero no sé cuál es su edad, no sé si trabajan, no sé de dónde son. Entonces, eso que ocurre, no sé por qué ocurre por azar. Y además no le ocurre a uno o a dos, le ocurre a muchos. Yo quiero describir no a lo que le ocurre a Juan o a Pedro o a María. Yo quiero describir con lo que le ocurre a Juan, con lo que le ocurre a María, con lo que le ocurre a Pedro, con cada una de esas unidades de análisis, recoger el dato y poder hablar del grupo. Entonces, la estadística va a aportar información del grupo. Dijimos que sí, recoge, organiza así datos numéricos. Bueno, ¿qué es un dato? En este sentido vamos a seguir a Dennis Baranger, que él en el capítulo 1 de su texto habla de lo que es un dato. Y dice, hablar de dato es hablar de tres cosas que se entrelazan. ¿Sí? Un dato tiene una naturaleza tripartita, dice él. Tiene tres cosas que conforman un dato. La información que vos decís siempre es de alguien. Es de algo o de alguien, ¿sí? Eso es lo que denominamos unidad de análisis. Siempre que vos predicás algo, decís algo, lo decís de alguien. Es o lo decís de algo, ¿sí? Lo decís de un periodo de la historia o de un sujeto en particular. Siempre lo estás diciendo de una unidad de análisis. Una unidad sobre la cual recae tu análisis, tu investigación. Y eso, justamente esa característica que te interesa definir, es lo que llamamos variable. Variable entonces es cada uno de esos aspectos que vos vas a tratar de determinar, de descubrir, de investigar de esa unidad de análisis. Y ocurre algo muy particular. Por ejemplo, yo tengo a todos los estudiantes, ¿sí?, que cursan estadística, y a todos les voy a preguntar, por ejemplo, si trabajan. Pero ocurre algo muy particular. Algunos me contestan que sí, otros me contestan que no. Es decir, que esa variable, si trabajás o no trabajás, es justamente está adquiriendo dos estados, el sí trabajo o el no trabajo. Dos estados, dos clases, dos tipos de valores asume esta característica que estoy indagando. El valor puede ser sí o el valor puede ser no. Entonces, un dato, y el dato que tiene que ver sobre el trabajo de estos estudiantes, está referido siempre a alguien al cual le pregunto qué cosa y me responde, ¿sí?, que es de esta manera. ¿Quién trabaja? ¿Sí? Trabaja, y la respuesta de sí o no. Eso es lo que constituye un dato. Entonces, siempre hay un sujeto-objeto sobre el que se predica, ¿sí?, sobre el cual se dice alguna
y otras veces no son constantes. ¿Qué sería una característica constante? Por ejemplo, imagínense siempre el tema de estudio, el perfil de los estudiantes que cursan en este cuatrimestre estadística. Entonces, cada uno de ustedes, estudiantes que cursan estadísticas, conforman lo que se denomina unidad de análisis, constituyen una unidad de análisis para nuestro estudio del perfil del alumno que cursa la materia. Algunos tienen propiedades, ¿sí?, que son iguales. Todos tienen la propiedad de ser estudiantes de la Universidad de La Plata, estudiantes de la Facultad de Psicología y estudiantes de la Universidad de La Plata que estudian psicología y que cursan estadística aplicada en este cuatrimestre. Entonces, hay al menos 4 propiedades que los atraviesan de manera simultánea en este momento. Ser de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Psicología, cursar estadística, pero en este cuatrimestre, no en el anterior, no en el que viene, ahora. Eso es constante en todos ustedes. Todos ustedes tienen esas propiedades y esas propiedades las tienen iguales. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes que completó la encuesta, ¿en qué facultad cursás? Todos me dicen psicología. Si yo les pregunto en qué cuatrimestre cursás, me dicen en este primer cuatrimestre del 2020. Entonces son constantes. ¿Por qué? Porque no cambia. Le pregunte a quien le pregunte, de los más de 400 que aún que completaron la encuesta, aunque faltan algunos, si le pregunto a esos más de 400, todos me van a responder, soy estudiante de psicología de la Universidad de La Plata, que curso estadística en este cuatrimestre. Son constantes, propiedades constantes. Sin embargo, a esas mismas unidades de análisis, ¿sí?, yo les puedo hacer una pregunta, les puedo tratar de indagar alguna propiedad, alguna característica, que no todos me van a contestar lo mismo, ¿sí? Recuerden, ¿qué cursás? Estadística, todos me contestan lo mismo. Ahora, ¿qué edad tenés? No todos me contestan lo mismo. Algunos tienen 19, otros tienen 28, otros tienen 21, otros tienen 39. Entonces, hay propiedades, ¿sí?, hay características que justamente son constantes y otras que varían de una unidad de análisis a la otra. Todos tienen una edad, pero no todos tienen la misma edad. Todos tienen una facultad en la que están inscriptos y todos tienen la misma facultad. Todos tienen, ¿sí?, la posibilidad de cursar una cierta cantidad de materias, pero no todos cursan la misma cantidad de materias. Entonces, cuando el dato, ¿sí?, asume valores o categorías que no son iguales a todos, sino que son diferenciadas unas de otras, se dice que esa propiedad, sí, que esa característica es una variable, porque la respuesta que obtengo para conformar el dato justamente cambia de una unidad de análisis a otra. Es diferente de un sujeto a otro sujeto, ¿sí? Todos tienen edades, pero las edades son diferentes. Algunos se repiten, otras no se repiten. Bueno, este tema de cuánto se repite algo o cuánto no se repite, lo vemos la clase que viene, en la clase 2. Lo importante es que ahora entendamos que hay propiedades que constituyen variables, porque justamente el valor, la clase, el estado que asume esa propiedad, esa característica que estoy estudiando sobre las unidades de análisis, no es igual para todos, no es constante. Lejos de ser constante, varía y asume varios valores, a veces 2, a veces 3. Puedo contestar, ¿tenés trabajo, sí o no? Pero distinto es cuando yo pregunto, bueno, ¿y cuántas horas trabajas? Y yo trabajo entre 1 y 10, yo trabajo entre 20 y 30. Entonces, hay distintos rangos, distintas clases, distintos estados de esa variable. Atención con algo importantísimo. Cada vez que obtengo un estado de la variable, un valor de la variable, recuerden, variable edad. ¿Sobre quiénes? Sobre esos estudiantes que estudian psicología y que cursan estadística en este cuatrimestre. Bueno, sobre esas unidades de análisis
pregunto, quiero investigar la propiedad, la característica, ¿sí? ¿Qué edad tenés? La edad. Pero recuerden que la edad, entonces, no es una constante, no todos tienen la misma edad. Hay valores diferentes de la variable edad. Están los que tienen 19, los que tienen 20, los que tienen todavía 18, los que tienen 21, los que tienen 25, los que tienen 32, etcétera, etcétera. Pero estos valores de la variable, que son diferentes según los sujetos que la responden, tienen que ser valores donde se cumplen las condiciones de ser exhaustivos y excluyentes. ¿Qué quiere decir que un valor de la variable, una clase, tiene que ser exhaustiva y excluyente? Significa que exhaustivo, que todas las unidades de análisis, ¿sí? Todas las unidades de análisis tienen que encontrar un valor de variable que los represente. Por ejemplo, yo no puedo decir, decime tu edad, y decirte, bueno, las respuestas empiezan a partir de los 40. Porque si vos tenés 39 o menos años, no vas a encontrar una opción, ¿sí?, en la cual te representes. Entonces, tiene que haber siempre la posibilidad de encontrar, y esto es lo que denominamos exhaustivo, que siempre tenés que tener una clase en la cual te puedas incluir para poder presentar esa propiedad, esa clase de la propiedad que a vos te representa, ¿sí? Si yo te digo, bueno, decime por favor si cursaste las siguientes materias, la materia A, la materia B, la materia C, y resulta que vos cursaste la materia D, y yo no te la pongo como opción. Bueno, eso no es una buena presentación del dato, porque tiene que haber valores de variable que representen a todos. Yo tengo que siempre tener la posibilidad de encontrar un espacio que represente mi estado actual de esa variable. Y además tienen que ser mutuamente excluyentes. Yo no puedo decir tengo 19 y 20, ¿sí? Si vos me das un casillero de 19 y me das un casillero de 20, yo tengo que tener o estar en el 19 o estar en el de 20, ¿sí? Salvo que me pongas en el grupo, lo cual se denomina clase, intervalo, en el grupo de 19-20. O sea, pero sea lo que sea, siempre tengo que tener un grupo, ¿sí?, una clase, un estado de la variable que me represente, y tiene que ser uno y solo uno, ¿sí? No puedo cliquear sobre el 19-20 y después cliquear sobre el 82-83. Entonces, tiene que haber un estado de la variable que me represente, y ese estado tiene que ser uno y solo uno. Conceptos de población y muestra. Población y muestra son conceptos unidos a lo que es unidad de análisis. ¿Por qué? Porque cada una de las unidades de análisis bien definida constituye justamente ese sujeto, ese objeto sobre el que recae mi investigación. Pero ese es un sujeto, ¿sí? ¿Cómo será un sujeto? Bueno, una vez definido que todas las unidades de análisis tienen que tener las siguientes condiciones: ser estudiantes de la Universidad de La Plata, inscriptos en la carrera de psicología, que cursen estadística y la cursen este cuatrimestre. Bueno, esas 4 condiciones tienen que tener las unidades de análisis. Y la van a tener nada más que alrededor de 600 y algo de alumnos, no me acuerdo el número exacto, unos 600 alumnos. No la van a tener muchos más que esos, porque no hay otros alumnos que cursen estadística aplicada a la psicología en este cuatrimestre, más que los inscriptos. Entonces, ese conjunto total de unidades de análisis, que en este caso es finito, es un número que si yo tendría acá la lista, no me acuerdo la lista, pero si yo tengo acá la lista, yo puedo decir, bueno, son 625, digo, cualquier cosa, ¿sí? O sea, es un número finito de unidades de análisis, ¿sí?, que evidentemente, al juntarse todos, van a conformar lo que se denomina la población, el universo sobre el cual recae mi investigación. Todas las posibles unidades que yo pueda analizar juntas conforman lo que se denomina la población. A veces conozco el número, a veces no lo conozco el número, ¿sí? A veces puedo tener acceso a ese número, a veces no lo puedo tener.
¿sí? Si yo hago una investigación, no del perfil de los chicos de estadística, que yo los tengo en la lista de esos 600, sino, bueno, quiero saber la opinión de todos los estudiantes de psicología, bueno, podré tener la lista, pero nunca voy a poder tener todas las opiniones, porque hay gente que, bueno, que no cursa, que está a distancia, que no completa el mail, etcétera, etcétera. Entonces, a veces tengo todas las unidades de análisis, a veces no las tengo, a veces las conozco y el número claramente es finito y conocido, y otras veces puede ser el número finito pero es desconocido, ¿sí? O es muy cambiante. ¿Cómo se relaciona este concepto de población con muestra? Bueno, la muestra siempre es un subgrupo, una parte, ¿sí? Una porción de ese total de unidades de análisis que son la población. Entonces vos tenés cada unidad de análisis, las juntás todas, absolutamente todas, las que tienen la misma propiedad constante, la misma característica, todos los chicos de la Universidad de La Plata que estén inscritos en la Facultad de Psicología, que cursen estadística y la cursen en este cuatrimestre. Esas son las condiciones de una unidad de análisis. Agarrás a todos esos estudiantes, esos constituyen la población. De ese conjunto extraes una parte, una porción, y sobre esta porción trabajás. Esa porción se denomina muestra. ¿Y por qué uno querría trabajar con una muestra y no con todos? Bueno, porque básicamente a veces trabajar con todos es muy engorroso. Son muchos casos, uno suele equivocarse al trabajar con tantos casos, suele ser más lento, suele ser más difícil recolectar la información. Imagínense, somos más de 600 cursando y la encuesta la completaron 400 y pico nada más. Es decir, hay como 200 alumnos que todavía no completaron la información. Entonces yo no voy a tener ese dato, porque si bien está claro quién es el destinatario de ese cuestionario, esa unidad de análisis en particular no completó la encuesta. Entonces, esas propiedades no van a tener un dato porque no voy a tener esa respuesta de ese estudiante en particular. Entonces, normalmente uno trabaja con porciones de ese total. ¿Cómo se extrae esa porción? Bueno, en la última unidad del programa, en la unidad 7, tienen todo un desarrollo teórico de que hay técnicas estadísticas específicas para decirle cómo esa porción se debe extraer para que todo lo que estudies, trabajes, investigues, ¿sí? Describas estadísticas descriptivas sobre esa pequeña porción, realmente sea algo que represente al todo, ¿sí? Entonces, las técnicas que se denominan de muestreo, justamente para sacar una muestra adecuada y representativa de toda la población, son específicas y uno debe respetarlas. Porque lo que puede ocurrir después es que, habiendo hecho una buena descripción de esa muestra, vos quieras extrapolar, extraer esas conclusiones y llevarlas a ese conjunto total de unidades de análisis, pasar de la muestra a esa información que obtuviste de la muestra a la población total. Toda la información que se obtiene de una muestra en general se llama estadísticos. Toda la información que se refiere a la población se llama parámetro. Si habrás escuchado la expresión, hay que tener parámetro, un parámetro en el que guiarse. Bueno, justamente es lo que referencia a todas las unidades sobre las cuales estás haciendo tu estudio. Dos partes importantes de la estadística. Por un lado, describo lo que encuentro en la muestra. ¿Cómo lo describo? Bueno, lo empezamos a ver a partir de la clase que viene. Eso que, ¿se acuerdan que eran las técnicas? Las técnicas lo que tenían que hacer es recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar. Bueno, todo esto los hacen las técnicas estadísticas. A partir de la clase que viene vamos a ver, bueno, cómo organizamos esos datos que recolectamos, cómo los resumimos. Bueno, van a ver que las primeras modos de resumen son las tablas, los gráficos. En la tercera clase van a poder ver una manera fundamental de resumir y principal, prioritaria en la estadística, que es a través de índices descriptivos. Entonces vamos a ir clase por clase incorporando esta manera de procesar los datos numéricos con los que trabajamos. La estadística describe los estadísticos sobre una muestra para poder inferir parámetros sobre la población.
La otra tarea que se puede hacer con la estadística, y utilizando fundamentalmente las probabilidades, es probar hipótesis. Por ejemplo, es cierto que la técnica psicoanalítica es mejor que la técnica cognitivista para poder resolver los problemas de una fobia. Bueno, lo que hace la estadística es brindarte justamente la metodología como para que vos puedas hacer una investigación y comparar una técnica, otra técnica sobre un grupo de sujetos con ese tipo de sintomatología y poder ver cuál de las dos es más eficaz, más eficiente. Bueno, también las técnicas estadísticas sirven para ello. Entonces la estadística describe la muestra con estadísticos e infiere sobre la población parámetros. Describe estadísticos sobre la muestra e infiere parámetros sobre la población. Bien, volvemos al concepto fundamental, que es el de variable. Bien, tenemos dentro del dato la unidad de análisis, ¿sí? Esos sujetos, objetos que yo quiero, sobre los que quiero recolectar información. Estudio sus características fundamentales, las propiedades fundamentales. Una de las propiedades fundamentales en toda investigación es lo que lleva el nombre siempre de, técnicamente, variable. ¿Sí? Es una característica que voy a estudiar sobre cada una de las unidades de análisis que conforman la muestra. Fíjense cómo ya empiezo a hablar. Las variables sobre las unidades de análisis que conforman la muestra. Entonces, estas variables son las propiedades de esas entidades. Lo que normalmente se hace primero es definirla de manera teórica. Bueno, yo voy a estudiar el perfil de los alumnos. Bueno, ¿qué es el perfil de los alumnos? Yo voy a estudiar la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Yo voy a estudiar la psicomotricidad. Bueno, ¿qué es la psicomotricidad? Y una vez que la defino, y si no la defino no puedo, hacer lo que se llama la operacionalización de esa variable teórica, es decir, llevarla a un estado capaz de que yo pueda observarla en la práctica concreta. O sea, yo digo, bueno, el perfil de los alumnos, ¿sí? Entonces digo, bueno, el perfil de los alumnos van a ser todas aquellas va a estar determinado por todas aquellas características que definen los aspectos pedagógicos y sociales, ¿sí?, de estos alumnos. Bueno, ¿y cuáles son esos aspectos? Entonces empiezo a su vez a poder tratar de pensar las distintas dimensiones. Cuando hablamos de dimensión de la variable, vamos a estar hablando justamente de esos sesgos. Bueno, vos querés estudiar el perfil del alumno, pero ¿qué perfil del alumno? ¿Querés estudiar el perfil pedagógico? ¿Querés estudiar el perfil social? ¿Querés estudiar el perfil económico de esos estudiantes? ¿Qué querés estudiar? Cada una de esas áreas, de esos tipos de caminos, de sesgos, en los que tu tema de investigación puede centrarse, es lo que se denomina dimensión de la variable. Entonces, nuestra investigación sobre el perfil de los alumnos tiene una dimensión clara, que es la dimensión sociopedagógica, ¿sí? Es decir, estos chicos en sus aspectos sociales y educativos, siempre referidos a eso. Por ejemplo, no te preguntamos si ganaste alguna vez una medalla, no sé, en un deporte. Bueno, no es eso lo que nos interesa. O si ejerces un cargo político, no es ese sesgo. Sí, si tenés algún tipo de actividad, ¿por qué? Porque es importante saber si vos tenés otra actividad para saber que tu tiempo no está solo destinado a estudiar, que tu tiempo está destinado a otras áreas de interés. Entonces, eso nos sirve para pensar y para poder explicar ciertos aspectos directamente relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes, o el interés del área de inclusión que querrán tener mañana. Por lo tanto, una
variable, una característica, un aspecto que quiero estudiar sobre cada uno de los sujetos o objetos que voy a analizar, se define primero en teoría y luego se operacionaliza para poder medirla, estudiarla, observarla, describirla. ¿Sí? Y cuando la describo, una vez que la describí, por ejemplo, nosotros dijimos, bueno, el perfil de los alumnos. ¿Qué perfil? El socioeducativo. Bien, este perfil socioeducativo tengo que definir qué aspectos lo constituyen. Y es ahí cuando defino las variables. Bueno, tengo que saber qué edad tienen, de dónde vienen, si ya rindieron materias, cuántas materias rindieron. Me gustaría saber si su tiempo lo ocupan solo en estudiar o tienen trabajo, qué cosas pueden desviarlos del estudio. Y bueno, una persona que tiene un hijo a cargo, un hermano a cargo, una persona mayor a cargo, un sujeto que en una educación a distancia no tiene computadora. Entonces, cada uno de esos aspectos son los que yo determino como maneras de operacionalizar, ¿sí?, este concepto de perfil socioeducativo del estudiante. Y lo hago a través de un instrumento, como yo les dije, lo hice a través de una encuesta online, de un formulario de Google. Podría haber elegido otra manera, pero elegimos eso. El instrumento generalmente es la manera de recolectar ese dato. Y cuando recolectamos esos propiedades de cada uno de las unidades de análisis, obtenemos diferentes valores. Ahora vamos a dar el último paso en la conceptualización de los temas que son para esta primera clase. Imagínense una unidad de análisis como es el estudiante, ¿sí?, de la Facultad de Psicología que estudia estadística en este cuatrimestre. Imagínense una variable como puede ser, por ejemplo, si trabaja o no. El valor, el estado, la clase que admite esta propiedad es la de sí tener trabajo o no tener un trabajo. El tipo de clase, ¿sí?, el tipo de clase de valor que asume la variable va a determinar lo que se denomina tipo de valor, tipo de variable. Entonces, el tipo de valor de la variable da el tipo de la variable. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿qué tipos de variable hay? Bueno, básicamente nos vamos a concentrar en esta clase en lo que son dos tipos de variables, ¿sí?, las cualitativas y las cuantitativas. Entonces, ¿cómo sé si una variable es cualitativa o cuantitativa? Poniendo el ojo en el tipo de valor que asume la variable. Entonces, esto es crucial. Ustedes van a saber el tipo de variable siempre y cuando tengan en claro cuál es el valor que asume esa variable. Variable, trabajo. Asume el valor sí y el valor no. Este tipo de valor, ¿sí?, de propiedad de la variable es un atributo, el atributo de sí tener trabajo o de no tener trabajo. Cuando las variables tienen valores que son atributos, decimos que la variable es cualitativa. Muchísimas variables en psicología son de tipo cualitativa. Por ejemplo, el diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico de psicosis, un diagnóstico de neurosis, son diagnósticos de tipo, valores de tipo cualitativas. En cambio, cuando el dato, ¿sí?, dentro del dato que recojo, hay variables cuyos valores, cuyos clases son numéricos, decimos que la variable es de tipo cuantitativa. Por ejemplo, la edad. La edad es un tipo de característica, de propiedad que tienen estas entidades, estas unidades de análisis, ¿sí?, la variable edad, cuyo dato, ¿sí?, nos proporciona un valor numérico.
Yo tengo 21 años, yo tengo 18 años, yo tengo 39 años, yo tengo 52 años. Entonces, ya no es un sí o no, no es un atributo, es un número, 42 años, ¿sí? Siempre con una unidad de medida. Entonces, cuando el valor de la variable es un número, la variable es de tipo cuantitativa. Cuando el valor de la variable es un atributo, la variable es cualitativa. El último paso. Y pensemos ahora en todas las variables, en todas esas características, en todas esas propiedades de las entidades, cuyo valor es un tipo de clase de estado numérico. Por ejemplo, esto de la edad, por ejemplo, el tema del tiempo que uno tarda en llegar a la facultad, por ejemplo, la cantidad de materias que rendiste. En todos los casos, la variable asume un estado numérico. El dato claramente tiene un valor numérico de la variable. Yo rendí 3 materias, ¿sí? Tardo 1 hora en llegar a la facultad y tengo 28 años. Son todos estados cuyo valor es numérico. La variable claramente es cuantitativa. Ahora, este dato que asume para las variables valores numéricos puede ser, y detengámonos ahora en el número, pueden ser números de 2 tipos básicamente. Números que vamos a llamar discretos o números que vamos a llamar continuos, ¿sí? Discretos y continuos. Dentro de los cuantitativos siempre, ¿sí? ¿Qué es algo discreto? Bueno, algo discreto es algo divisible solo por sí mismo. Es algo que tiene una entidad clara y entre eso y lo que sigue no hay posibilidad de nada intermedio. Por ejemplo, yo tengo 4 materias aprobadas. Tengo 4 y no 3,5 ni 4 1/4. ¿Sí? Tengo 4 materias aprobadas y las tengo 4 y no tengo más que 4 y saltaré a 5 la próxima vez que rinda bien una materia. No hay otra posibilidad. O tengo 4, o tengo 5, o tengo 3. Entonces, entre un número y el que sigue, no hay posibilidades intermedias. Eso hace que la variable sea numérica, como dijimos, cuantitativa, pero de tipo discreta. Cuando el valor de la variable es sí un número, la variable es cuantitativa, pero ese valor es un número tal que, como puede ser la edad, entre los 18 y los 19 hay posibilidades intermedias, como es 18 años un mes, 18 años un mes y un día, 18 años un mes, un día y 4 horas, 18 años un mes, un día, 4 horas y 5 minutos, etc. Es decir, entre 18 y 19 años siempre hay una posibilidad de un valor intermedio. Que yo lo responda como número entero, como un número discreto, no significa que la naturaleza de esa variable cuantitativa sea discreta. Por el contrario, ¿dónde tengo que concentrarme para pensar si una variable cuantitativa es discreta o es continua? Bueno, en la naturaleza de ese valor que uno responde. Si entre un valor y otro de la variable no hay posibilidades intermedias, recuerden un ejemplo, como es materias rendidas. ¿Sí? No hay posibilidades intermedias, la variable es cuantitativa, pero discreta. Cuando hay posibilidades intermedias, por ejemplo, la edad, ¿sí? Entre los 21 y los 22 años, hay 365 días. Entonces, siempre hay algo intermedio, aunque yo lo conteste como 21, un número entero, 22, un número entero, la variable es de naturaleza continua. Entonces, la variable será cuantitativa, pero continua. Estos son los conceptos hasta acá. El tipo de variable, ¿sí? Depende del valor que recojas. Si el valor es un atributo, la variable es cualitativa. Si el valor es un número, la variable es cuantitativa. Y ahí volvés a pensar, ¿es discreta o es continua?
Discreta es no admite valores intermedios, o 5 materias o 4 materias. No hay 4 materias y 3/4. Y continua significa que entre un valor y otro hay posibilidades intermedias, lo diga o no lo diga. Por ejemplo, el tiempo, por ejemplo, las distancias, por ejemplo, la edad. Son todos ejemplos de variables cuantitativas continuas. Bueno, hasta acá los temas teóricos.